Bueno, yo voy a hacer entonces un breve recordatorio de lo que estamos entendiendo por pedagogía. Ustedes de eso saben más que yo. Por eso les digo que es como con el fin de empezar a presentar la propuesta y digamos, las estrategias de donde las estamos pensando. Todos sabemos que hoy, cuando se habla de pedagogía, se está hablando de varias cosas. Voy a empezar inclusive en el orden epistemológico en el cual se ha ido creando esta disciplina. En primer lugar se habla del saber pedagógico y tenemos entonces una cantidad de literatura en torno al saber pedagógico. También la pedagogía se entiende hoy como una disciplina. Inclusive retomando la concepción del grupo de Alberto Echeverri o de Lucía Zuluaga, ellos conciben la pedagogía como aquella disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta todo lo relativo a la enseñanza de los saberes en una cultura determinada. Y finalmente, hay una propuesta muy interesante que también todos conocemos, que es la propuesta de Lucía Zuluaga, de entender la pedagogía como un campo conceptual. Y aquí es donde de pronto nosotros nos estamos como parando, pues, en el hecho de entender la pedagogía como un campo conceptual, que ella inclusive denomina campo plural y abierto. ¿Por qué? ¿Por qué ella la presenta de esa manera, como un campo plural y abierto? Porque ¿quiénes somos los llamados? Y no solamente los llamados, los que tenemos la obligación y la responsabilidad de enriquecer ese campo, o sea, la pedagogía como campo, somos los maestros. Porque precisamente ese es el saber que nos da la identidad y nosotros somos los formados en pedagogía. Entonces la propuesta es que todo lo que hacemos, que nuestra formación, la enseñanza, se convierta permanentemente en objeto de reflexión, por lo tanto de investigación, y que le aportemos a la construcción de ese campo. Voy a recordar así brevemente, pues, como les digo, me interesa como mucho que lo recordemos porque de alguna manera no pienso que le estoy dando ninguna clase nueva. Recordemos que en el campo conceptual de la pedagogía, hoy, ¿qué se entiende por ese campo y qué hay en ese campo? En el campo se alojan los tres grandes paradigmas educativos: las ciencias de la educación, la pedagogía alemana y la pedagogía o la que se llama el currículo anglosajón. Se alojan en el campo conceptual de la pedagogía todas las construcciones que desde la historia de la pedagogía y desde otras ramas del saber que se han ocupado de estos aspectos que les voy a enumerar y que tienen vigencia hoy, como por ejemplo todo lo que se ha construido desde antes de Cristo en torno a las concepciones de formación, de enseñanza, de aprendizaje, de maestro, de escuela, de alumno, etc. Instrucción, o sea, todos aquellos saberes en donde los maestros tenemos que ser especialistas. Entonces, no solamente la pedagogía se ha ocupado de esta lista de conceptos que los denominamos articuladores, porque existen en el red más genético, podemos utilizar algunas cosas, sino todo lo que otros saberes han elaborado en torno a ellos. Por ejemplo, la sociología ha elaborado, ha hablado de formación, ha hablado de enseñanza, ha hablado de aprendizaje, la filosofía, sobre todo la filosofía educativa, la sociología educativa, la antropología, la biología, la medicina, todo lo que dentro de ese campo se ha elaborado, se aloja pues, en el campo, lo compone el campo. También todos los dispositivos educativos que se han construido. Por ejemplo, nosotros en unas normales de Antioquia, creo que ustedes lo conocen muy bien, cuando se empezó la reestructuración de las normales, el grupo de Alberto Echeverri y compañía nos hizo una propuesta
de que implementáramos el dispositivo formativo comprensivo. ¿Lo recuerdan algunos? Por ejemplo, ese dispositivo se aloja en el campo y de ahí en adelante todas las producciones, las innovaciones, las construcciones pedagógico-didácticas que todos nosotros y todos los maestros de Colombia y del mundo quieran hacer, entrarían a enriquecer ese campo. Entonces así estamos entendiendo la pedagogía. Nosotros estamos digamos que la propuesta que venimos implementando en lo normal es entendiendo la pedagogía como campo. La misma concepción de pedagogía como disciplina, obviamente que esté en el campo, y todas las demás que se han elaborado y las que se van a elaborar. Bueno, entonces en ese orden de ideas, hoy la pedagogía, que es un discurso muy amplio, tradicionalmente y hasta hoy, eso puede cambiar con las producciones de nosotros, hasta hoy la pedagogía, los estudiosos de ella hablan, pues los diversos estudiosos de ella, no son, obviamente que si hay tres objetos de conocimiento es porque son tres propuestas diferentes, que se relacionan pero que son distintas. Entonces también sabemos que hoy la pedagogía se discute como tres objetos. Estoy hablando de objetos de conocimiento. O sea que el asunto en el cual se centra pues, la reflexión pedagógica, entonces tenemos el objeto denominado formación, que le vamos a poner mucho cuidado porque dentro de la propuesta que les queremos presentar, la formación para nosotros es, el concepto macro que abarca sin ser igual pues, a la educación y sin ser igual al aprendizaje, por poner un ejemplo, pero que abarca todos los demás y que es como la brújula que nos orienta en todos los procesos formativos de la normal. Por ejemplo, para los alemanes, entonces la pedagogía, el objeto de la pedagogía es la formación. Pero también sabemos que los franceses desarrollaron a partir del siglo XIX toda una concepción muy rica además sobre educación, y entonces esos son los objetos que hoy los franceses y los seguidores de los franceses hablan de que el objeto de la pedagogía es la educación. Y finalmente, Olga Lucía Zuluaga y el grupo de ellos dicen de que el objeto de la pedagogía es la enseñanza. Voy a hacer unas precisiones entonces en torno a lo que yo les decía, la formación para dónde va, qué es eso de formación, que abarca, es un concepto abarcante enormemente, que además ha sido trabajado muchísimo. Yo diría que, no sé si más, pero inicialmente sí fue trabajado más por filósofos, sobre todo alemanes y franceses, y obviamente por pedagogos. Ustedes saben que al interior de la teoría del pedagogo aparece el concepto de formación. ¿Qué se está entendiendo entonces cuando hablamos de la pedagogía? Cuando hablamos de la pedagogía, en síntesis estamos entendiendo lo formativo. Por eso cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué será dictar una clase pues como con pedagogía? Entonces a veces decimos, pues, cuando pensamos en los pasos de la clase, o una clase donde el maestro utilice las últimas tecnologías. Puede que el maestro haga eso, pero no como. Y eso lo puede decir una persona que no sepa nada de pedagogía, y en una clase pues con unos pasos muy refinados y no formó. Por eso, voy a decir esos cuatro cositas porque los podríamos buscar todo el día en esto. ¿Qué estamos entendiendo por formación? Estamos entendiendo un proceso permanente que comienza, yo diría que desde antes del nacimiento. Yo diría que desde el deseo de los padres comienza el proceso formativo de ese sujeto, que no se llama un sujeto, que no se llama así, desde el deseo de los padres, y termina con la muerte. ¿Y a qué se refiere ese proceso? Se los voy a resumir en una sola palabra. Se refiere a un proceso que posibilite, a un proceso que además cada sujeto tiene que construir, él es el protagonista. Muy diferente a las concepciones de formación, que yo diría que así nos formaron a nosotros, desde que nacimos empezaron a decirnos que, por decir algo, la mamá, luego en el colegio el maestro cogía a un niño y lo moldeaba a su manera, entonces ese ser era pasivo, se dejaba moldear además. La concepción de formación en la que nosotros estamos entrando es una concepción de formación diferente, no como alguien que está formado y que forma a otro,
sino como un proceso en donde el sujeto que se quiere formar o que se está formando, él tiene que ser activo en ese proceso. El otro, al menos del adulto, el padre de familia, el maestro, solamente se convierte en el mediador que le posibilita formas, momentos, espacios para que se forme. Es decir, que no se concibe la formación sino como un proceso de